Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este pequeño espacio de Libera tu Potencial. Hoy quisiera hablar de los pensamientos intrusivos. ¿No les pasa que muchas veces, diariamente, tenemos pensamientos que de verdad, nada más, no es que nada más no nos gusten, sino que también nos alteran? Pensamientos que llegan a la cabeza y que decimos, Dios mío, ¿qué hago con esto? Me da miedo siquiera pensarlo. Me da miedo tener este tipo de pensamiento porque es un pensamiento que a mí no me gusta. He tenido pacientes que, por ejemplo, tienen un bebé y me dicen, la otra vez pensé que lo tiraba, pero que lo tiraba a propósito cuando me hacía enojar. Y me dio mucho miedo tener ese pensamiento, pero de verdad es un pensamiento que me crea mucha angustia. Y yo digo, claro, si tienes un bebé que depende completamente de ti y de repente estás pensando que lo vas a tirar, pues claro que te va a causar mucha angustia, ¿no? O otras mamás que llegan y me dicen, no, es que tuve un pensamiento intrusivo donde yo ya no quiero a mi hijo. Y de repente me miro a mí misma teniendo ese pensamiento de que puedo yo no querer a mi hijo. Y me crea mucha angustia. Entonces, yo me volteo y le digo, es un pensamiento intrusivo. Tienes que saber que es un pensamiento intrusivo, pero no es la realidad. No es que porque tienes ese pensamiento, eso es lo que vas a hacer. En nuestra mente tenemos 1000 pensamientos diarios, de verdad. Si nos ponemos a ver, y está científicamente comprobado, tenemos muchos pensamientos a diario. ¿Por qué el pensamiento intrusivo es el que tiene que ser real? Tenemos muchos pensamientos diarios. Y aquí mi pregunta con mi paciente, la que me vino a decir de su hijo, es, ¿por qué este pensamiento tiene que ser real? ¿Por qué tiene que ser real? ¿Es real? No es real. ¿Molesta? Sí, molesta. Es un pensamiento intrusivo. Pero yo les voy a dar un tip para poder manejar este tipo de pensamientos. No traten de evitarlos, no traten de esconderlos, no peleen con ellos, no traten de evitarlos, no traten de olvidarlos, no traten de nada, simplemente dense cuenta, claro, llegaste, eres un pensamiento intrusivo, pero no eres real, no tienes por qué ser real. Este pensamiento que tengo no me gusta y lo acepto, pero no es real. Y como tengo este pensamiento, puedo tener muchos más. Este es el que más me molesta, pero no voy a pelear contigo. Tú eres un pensamiento, como pueden ser otros muchos pensamientos. Entonces lo entiendo como un pensamiento, pero no me peleo con él. Lo entiendo como un pensamiento que no me gusta, pero lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque sé que es un pensamiento que no me gusta, pero que de que sea un pensamiento a que llegue a ser real, hay un gran trecho. Depende de la intensidad que yo le ponga, es cuando a mí me dé más miedo de que sea real. Simplemente hay que verlo como un pensamiento. ¿Cómo? Intrusivo. Es un pensamiento intrusivo que no me gusta, pero tengo otros muchos pensamientos. Y decido que no le voy a poner tanta atención. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo que tú le pones atención es exactamente a lo que se hace como más grande, porque es ahí donde está tu visión, es ahí donde está tu atención y es ahí donde está tu percepción. Cuando no le pongo atención, cuando me doy cuenta que es esto, es un pensamiento intrusivo y que pasa, es cuando solito se aleja. Porque recuerden, no tiene nada que ver con que sea un pensamiento intrusivo, con que se vaya a hacer realidad. Es algo ilógico. Simplemente lo que nos hace pensar que puede ser real es el miedo que le tenemos a ese pensamiento y es la atención focalizada en ese pensamiento. Entonces, vamos a entenderlo como lo que es. Un pensamiento que no me gusta, pero nada más. Y no le presto atención, no lo focalizo y me voy a otros miles de pensamientos más positivos que tengo. Y sobre todo, no le tengo miedo, porque repito,
Lo único que nos hace pensar que puede ser real es el miedo. Y recuerden que el miedo también está dentro de nuestra cabeza. Y el miedo no es un sentimiento que nos sirva para algo. Y mientras no nos sirva para algo, mejor lo sacamos de la cabeza. Todo lo que pensamos, todo, nosotros decidimos si le prestamos atención o no le prestamos atención. Hagamos real el pensamiento positivo, el pensamiento que queremos llevar a cabo. El pensamiento que es intrusivo, entendámoslo, veámoslo, pero dejémoslo a un lado, porque no tiene nada que ver con que sea real, porque no tenemos que permitir que el miedo entre. El miedo tampoco nos sirve. Entonces, hoy, ¿para qué les digo esto? Para tener un pensamiento más positivo, más congruente y más real con lo que queremos ser, y no dejarnos llevar por este tipo de pensamientos que nos alteran a veces la cabeza y que no nos van a llevar a nada, más que al miedo, que tampoco va a servir para nada. Espero que este pequeño mensaje les haya servido y que siempre, siempre tengamos ese tipo de pensamientos que nos sirvan para lograr cosas, para crecer, para aprender de nosotros, para entender que también tenemos pensamientos intrusivos, pero que no tienen que ser real. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.